Muchas gracias por volvernos a acompañar en este webinar. Sin más, les dejo con mis compañeros Arnaldo y mis dos compañeros que se llaman Daniel. Los dos, gracias por acompañarnos. Ellos les van a explicar de qué trata este webinar. Bienvenidos. Gracias, buenos días. Mi nombre es Arnoldo Lara. Yo soy ingeniero de servicio para máquinas de medición por coordenadas y pertenezco a la zona de San Luis Potosí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Cucuecha. De igual forma, soy ingeniero de servicio para máquinas de medición por coordenadas del área Bajío. Hola, mucho gusto. Soy Daniel Guevara. Yo pertenezco a la zona occidente. Estamos en Aguascalientes y pues vamos a hablar hoy del ecosistema ideal para el correcto funcionamiento de una máquina de coordenadas. Entonces, me gustaría que tratar ciertos puntos. De hecho, vamos a mencionar varios puntos importantes para el correcto funcionamiento. Y más que nada, es bueno que haya este tipo de espacios para conocer qué condiciones tenemos en nuestro laboratorio, ¿no? Saber en dónde yo estoy ubicado respecto a un ecosistema ideal, en un funcionamiento ideal. Y aún así conocer nuestras debilidades y, pues, ¿por qué no? A prepararnos para tener nuestro entorno más óptimo, mejor y tener condiciones mejores en nuestro laboratorio, ¿no? Sí, así como lo mencionas. Y bueno, queremos hacer una atenta invitación a quienes nos estén viendo desde planta. Si hay alguien de mantenimiento a quien ustedes puedan invitar, acérquenlo para que, pues, sí, esté también al tanto, que esté en la jugada, porque, pues, muchas de las veces el personal de mantenimiento desconoce muchos de los aspectos que son importantes para este tipo de equipos, ¿no? Sí, claro, nosotros vamos a dar una breve introducción al tema, pero sí queremos ser, pues a lo mejor puntuales en tres pilares específicos que afectan a final de cuentas las mediciones dentro del laboratorio, que marcan las pautas en las que un laboratorio debe de trabajar y principalmente que afectan directamente las condiciones en las que una máquina de medición por coordenadas debe de, pues por así decirlo, vivir dentro de un laboratorio y que a final de cuentas afectan su funcionamiento y pues su medición. Estas son desde lo más básico, como viene siendo el ambiente, ya sea temperatura, humedad, suciedad en el ambiente, a temas más específicos como el suministro eléctrico, la corriente de suministro eléctrico y el suministro neumático también para en el gran rango de las máquinas de medición por coordenadas, tenemos que manejan un suministro de aire, ¿no? Entonces, en base a esos tres pilares, nosotros queremos empezar esta discusión sobre lo que un laboratorio debería de tener como bases, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ya que lo mencionas, en esta plática, en este debate, vamos a hablar de caso específico de CMMs que funcionan bajo estas condiciones, ¿no? Recordemos que hay más tipos de CMMs, algunas que ni siquiera ocupan aire comprimido, pero también les vamos a dar cabida. Si ustedes en algún punto llegaron a tener alguna duda sobre cualquier tipo de CMM, con toda confianza nos pueden hacer llegar sus preguntas y pues aquí las contestaremos en breve. Sí, bueno, es importante que realmente sepamos dónde estamos ubicados. Ahorita vamos a mencionar, como repito, cosas ideales, ¿no? Y ver dónde estamos ubicados, pues sí nos abre a la autocrítica y pues más que nada enfocarnos en la mejora de nuestro laboratorio, ¿no? Ok, va. Entonces, ¿qué le parece si entramos en materia? Vamos a ver la parte de las condiciones ambientales de un laboratorio, temperatura, humedad, vibraciones. Vamos a compartir un pequeño video y donde se dan algunas recomendaciones básicas sobre una máquina de medición por coordenadas. Recordemos otra vez que pues esta nada más es un tipo de máquina de medición por coordenadas. Habrá muchas diferentes, como bien lo mencionabas, entonces igual, si cada quien tiene alguna máquina, digamos, que tenga alguna duda específica, pues con todo gusto está abierto el chat para cualquier duda, ¿no? Vamos a ver un pequeño videito sobre algunas recomendaciones básicas.
Uno de los aspectos importantes a considerar dentro del laboratorio es que cuente con aire acondicionado las 24 horas del día. Esto para que la máquina se encuentre estable térmicamente durante las mediciones. La temperatura recomendada de operación por fabricante es de 18 a 22 grados. Esto para asegurar el máximo error permisible de medición. Uno de los aspectos más importantes es que el laboratorio cuente con una correcta instalación de aire acondicionado que distribuya uniformemente el flujo del aire. La humedad también es un factor importante que se relaciona directamente con la vida útil de la máquina y aspectos de estabilidad en la medición. La humedad relativa recomendada debe de ser de 45% más menos 15 para asegurar la estabilidad en todo el laboratorio y poder así medir adecuadamente. Es importante considerar un análisis de vibraciones para el lugar de instalación de su CMM. Esto es una problemática potencial para la vida útil y principalmente para la repetibilidad de medición de la máquina. Para evitar que esto suceda, pueden ser necesarios diferentes sistemas de aislamiento de vibraciones. Estos pueden ser sistemas pasivos como VibraChecks o pads que le podemos poner a las bases de la máquina, así como sistemas activos, que estas son mesas antivibratorias neumáticas para la máquina. Bueno, pues por aquí, como miramos en el video, pues son algunas de las recomendaciones más básicas que nosotros podamos tener para tomar en cuenta dentro de nuestro laboratorio, pero pues podemos decir de dónde partimos para saber todo esto. Obviamente nos podemos apoyar desde la norma 17025, donde nos dictan los requisitos generales de competencia para un laboratorio de calibración ensayo. Esto lo podemos tomar como base para decir, nuestro laboratorio debe cumplir con estas recomendaciones básicas que nos dicta la norma para un laboratorio que esté realizando pues ensayos, ¿no?, de medición, o si nos vamos a la parte más especializada, pues pruebas de calibración de equipos. Pero pues sí es una muy buena base donde nos podemos nosotros observar ciertas recomendaciones y pues, ¿por qué no hablar de lo más básico, ¿no?, desde temperatura, humedad, vibraciones, todo lo que en sí puede afectar nuestra máquina en el día a día. Otra parte importante de la que nosotros también nos gusta hablar siempre es también de lo que dicta el fabricante. Una cosa es las recomendaciones que tenemos en la norma, que nos da pie para nosotros podernos apoyar sobre esas, pero pues también es importante mencionar que el fabricante también tiene sus propias especificaciones en las que considera que su máquina se desempeña de la mejor manera. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final vamos a tener pues una mejor medición, un mejor error, podemos asegurar el máximo error permisible de la máquina, y en las que el fabricante nos dice, sobre esta condición mi máquina opera idealmente, y en la que pues al final de cuentas nos va a repercutir de la menor medida, pues al final nuestra mecánica de la máquina, vida útil, y pues todo lo que viene siendo nuestras mediciones, ¿no? Sí, aquí mencionas una palabra muy importante, que es lo ideal, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que no siempre es posible asemejarse a ciertas condiciones, ¿no? Entonces, las condiciones en mi laboratorio, mi alcance que tengo no se aproxima a lo ideal. Entonces, aquí es recomendable y visualizarnos qué puntos podemos alcanzar, ¿no? Y bueno, ahorita mencionamos ya un ambiente general en el laboratorio, ¿no? Y pues vamos a considerar otras partes importantes, ¿no? Ya sé cómo me puedo proteger en condiciones ambientales. Ahora viene en cuanto a suministros, ¿no? Porque los suministros son los que dan la activación de nuestra máquina, ¿no? Y es importante conocerlos, ¿no? Sí, así como lo mencionas. De hecho, bueno, también cabe recalcar que así como se pide en condiciones ambientales, también hay que hacer énfasis en los equipos que dan las condiciones ambientales, ¿no? Recordemos que un chiller en mal estado, pues es muy susceptible a arrojar partículas de contaminación hacia nuestra CMM, polvo, óxido, entre otros contaminantes. Esos contaminantes, al final de cuentas, también llegan a afectar a lo que viene siendo la CMM, partes móviles,
y pues en casos más graves también a la precisión, ¿no? Incluso repetibilidad del equipo. Sí, correctamente. Obviamente también, si nos volvemos un poquito a la norma, también nos dice algunas recomendaciones sobre las instalaciones, incluso de una buena instalación de un aire acondicionado. ¿Eso qué quiere decir? Pues obviamente tener una instalación de aire acondicionado que distribuya uniformemente el aire que está arrojando por ahí. ¿Cuántas veces no hemos visto en algunos laboratorios que pues, hay un mini split que está arrojando el aire directamente sobre el puente de la máquina, ¿no? En algunos casos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues los componentes que tenemos, granito, cerámica, pues son más susceptibles a los cambios de temperatura bruscos. Entonces, si tenemos un aire acondicionado que nos está arrojando aire directamente sobre la máquina, pues ya ven que nos puede influir. Obviamente en la temperatura del material se puede contraer tanto que incluso pueda llegar a vibrar en algunos casos, o simplemente si hay un flujo constante hacia la máquina, pues que vemos saturación de polvo, ¿no? Que a final de cuentas va perjudicando en nuestros componentes mecánicos. Sí, otra cosa que mencionas respecto a mini split, me he tocado situaciones donde el mini split lo enfocan, el haz que avienta de aire lo enfocan a cierta parte de la máquina. Entonces, si montamos la pieza, cierta parte de la pieza va a estar a cierta temperatura y otra parte de la pieza a otra temperatura. Entonces, ahí es más que nada, por ejemplo, el aire caliente tiende a subir y se queda en las partes altas de los edificios, de los laboratorios, y es ahí donde nosotros aconsejamos que el haz de aire frío enfoque hacia arriba. Entonces, eso va a enfriar el aire caliente y poco a poco va a distribuir de manera uniforme la temperatura en el ambiente de laboratorio, ¿no? Así es. De hecho, otra de los requerimientos que no son forzosos, pero son de gran ayuda y también, pues sí sería hasta de cierta forma como aconsejable, es que nuestro laboratorio cuente con una presión barométrica superior a la presión ambiental. ¿Esto para qué? Para que a la hora de abrir puertas, lo que pasa es que el aire frío salga empujando al aire caliente que está en el exterior y no al contrario, el aire caliente entra a nuestro laboratorio afectando de esta forma lo que viene siendo temperatura de pieza, temperatura de máquina y temperatura de escalas. Sí, correctamente, y también una buena manejo por ahí de las presiones ahí nos puede ayudar a cada que entre y salga personal del laboratorio, nos puede ayudar también a empujar toda la parte de la suciedad. Ya ven que muchas veces hemos visto laboratorios a pie de producción y tenemos ambientes pues de maquinados donde pues hay un polvillo en todo el ambiente. Entonces estas presiones nos ayudan también a empujar fuera las condiciones que pudiera haber de suciedad que al final de cuentas nos repercuten en la máquina de medición. Hablando ya de temas específicos, como mirábamos por ahí en el video con algunas recomendaciones, normalmente los fabricantes se dicta para una temperatura ideal de laboratorio de entre un rango de 18 a 22 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, en ese rango de temperatura nuestros materiales se comportan de la mejor manera, así como nuestras piezas van a estar, como se dice por ahí, temperadas para poder nosotros hacer una mejor medición, un mejor análisis de lo que nosotros queremos extraer. Y otro punto importante, pues, es la humedad relativa en el laboratorio, que esto a final de cuentas nos repercute teniendo una humedad muy superior, nos repercute, pues, que puede haber corrosión de repente en algunos componentes mecánicos de la máquina, por decir el peor de los casos, o si no, pues en repetibilidad de medir nuestra pieza. También normalmente se maneja una humedad relativa de 45% con un rango de más o menos 15 para poder tener unas condiciones un poco más ideales dentro del laboratorio, ¿no? Así es, pues es importante conocer este tipo de cosas, ¿no? Pues me gustaría también que mencionáramos todo lo que sea referente a neumática, ¿no? En este caso, creo que tú, Daniel, nos tienes preparado material, ¿no? O más que nada, desconocer, bueno, hay personas que desconocemos esta situación y es importante conocerlo, ¿no? Y también, además, es importante conocer el tema de las vibraciones, ¿no? Sí, hablando un poquito
dentro del tema de las condiciones generales, primeramente ambientales de la máquina, uno de los puntos importantes, pues muchas veces es las vibraciones que podemos percibir en donde estemos instalado un equipo de medición. En este caso, llámese una máquina de medición por coordenadas. Entonces, es muy importante siempre considerar un análisis de vibraciones al momento de instalar una CMM dentro del laboratorio. O si bien no un análisis de vibraciones, digamos, muy extendido, sí tener en cuenta qué máquinas o cuál es el tráfico que hay alrededor de mi laboratorio donde voy a tener la CMM para poder evaluar si es necesario tomar alguna acción, ya sea que la máquina venga con alguna preparación especial de bases o si tengo que hacer alguna cimentación especial. En este caso, aquí nosotros podemos ver una pequeña diapositiva donde observamos un ejemplo simplemente de una gráfica de un análisis de vibraciones, pues al final de cuentas de un fabricante, ¿no? Donde nos dicta los límites permisibles de vibración que pudiera llegar ese modelo en específico a tener. Pero ¿a dónde queremos llegar? Pues obviamente con este análisis de vibraciones, si nosotros lo podemos percibir de alguna manera, poder tomar acciones, ¿no? En nuestro laboratorio o en nuestra máquina. ¿Y cuáles son algunas de esas acciones? Pues obviamente, primeramente hablando de una CMM, tener algún tipo de dispositivo o de elemento para poder disminuir estas vibraciones. Aquí vemos dos casos en los que tenemos una máquina que tiene un sistema de vibraciones que nosotros le llamamos pasivo, que en este caso nada más consta de unos pads que se le ponen en las bases, que son unos vibrachecks, por ahí le llaman, para minimizar las vibraciones, o un sistema de vibraciones que le llamamos activo. ¿Eso qué quiere decir? Que la máquina en sus bases tiene un colchón de aire que evita que se transmitan las vibraciones hacia la zona de medición, a final de cuentas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, punto importante en el estudio de vibraciones. Creo que aquí todos nos hemos topado con el caso de que muchas de las veces la distribución propia de la planta o del laboratorio está mal ubicada. Y tenemos elementos como vienen siendo troqueles o incluso el paso de montacargas, los cuales están a menos de, ¿qué será? Unos 15, 10 metros de las CMM, ¿no? Entonces, en medida de lo posible, hay que intentar evitar este tipo de situaciones. Como bien lo mencionaba aquí mi compañero Arnoldo, las vibraciones afectan tanto a estabilidad de la máquina como a elementos móviles, incluso a la repetibilidad de la misma, ¿no? Sí, claro, y a final de cuentas, pues lo que queremos hacer muy hincapié es que pues, nos afectan la vida útil de la máquina, como bien lo mencionabas, y también, pues en nuestras mediciones. A final de cuentas, estas son, pues más que nada, recomendaciones generales, que nos pudieran llegar a afectar y que principalmente debemos de tomar en cuenta para considerar la instalación y el correcto funcionamiento, pues, de una CMM. Ahora, si bien podemos ver, como bien lo mencionabas, temas específicos, como vienen siendo los suministros para que nuestra CMM trabaje de la mejor manera posible, ¿no? De manera ideal. Igualmente aquí podemos ver un videíto donde nos muestra un poco del suministro eléctrico, ¿no, Dani? Pues sí, podremos hablar, hacer mención de esto de la seguridad eléctrica. Muchas veces estamos condicionados en que el fabricante o el proveedor está encargado de las refacciones, reparaciones y demás, ¿no? Entonces, estos son, más que nada quiero que nos involucremos en el funcionamiento de la seguridad, porque es importante la seguridad, qué márgenes debemos considerar en una seguridad eléctrica, ¿no? Por ejemplo, me gustaría que viéramos la diapositiva de los componentes. Bueno, como sabemos, en la máquina tenemos diversos componentes que nos ayudan al funcionamiento de la CMM, ¿no? Sabemos que tenemos motores, servomotores, lector de escalas o
o una escala también. Tenemos también dos tipos de cabezales, si es el cabezal unidireccional o bidireccional, ¿no? También tenemos, conocemos que tenemos un control. El control es el corazón de nuestra máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay diversos tipos. Hay controles donde el gabinete contiene todo lo referente al funcionamiento, ¿no? Y hay otra donde está un poco más segmentada, donde el control que involucra todo lo que es de movimiento, y la parte de palpado es exterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos unos controladores para el cabezal y uno de filtrado del sensor de palpador. Entonces, es importante conocer qué vamos a proteger, ¿no? Sí, exactamente. Y también, bueno, hablando ya de temas más específicos, es importante recalcar, digamos, que la mayoría ya hoy en día de las máquinas de medición por coordenadas trabajan con componentes electrónicos pues, ya muy delicados, ¿no? O sea, estábamos hablando en webinars pasados de que son componentes electrónicos tipo CMOS. ¿Eso qué quiere decir? Únicamente que, pues, a final de cuentas son componentes electrónicos muy delicados, susceptibles a cualquier variación o perturbación eléctrica, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de integrados que son, pues de soldadura superficial, que son más que nada muy susceptibles a estos cambios. Entonces, es importante que mencionarlo para, como bien lo decía, saber qué es lo que estamos protegiendo y por qué es importante protegerlo. Obviamente, espero yo que no sea el caso, pero para muchos de nuestros usuarios ha llegado a ser el caso de que, pues por alguna pico de voltaje que pudiéramos tener o por no tener algo tan básico como ahorita lo vamos a mencionar de un UPS, pudiéramos llegar a tener fallas, pues vamos a decir, catastróficas en una máquina que pues se nos dañe una tarjeta y es que requiere pues hacer una inversión bastante grande, ¿no? Para poder echar a andar ese equipo. Sí, bueno, ahorita, como bien lo mencionamos, esto es un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tenemos aquí la foto de un cabezal, me viene en mente lo que ya hemos mencionado, ¿no? Evitar polvo, evitar ambiente de neblina, condensación de aceite, condensación inclusive de agua. ¿Por qué nos afecta? Como sabemos, una máquina, principalmente una máquina neumática, una de puente o una máquina que funcione con presión de aire, hemos involucrado, bueno, prácticamente nos puede pegar un mal ecosistema, un mal ambiente en toda la mecánica. Pero aquí ya empieza a haber involucrarse ya inclusive la electrónica dentro de la mecánica, ¿no? Y es en el caso particular del eje Z, ¿no? En el eje Z también tenemos cojinetes, y si esos cojinetes empiezan a arrojar aceite, empiezan a, pues, sabemos que la gravedad va hacia abajo, ¿no? Ese aceite empieza a caer sobre los cabezales y empieza a haber un daño, pues ya un poco más catastrófico, ¿no? Podemos ver principalmente qué es a lo que nos vamos a proteger en las condiciones eléctricas, en la seguridad eléctrica. Prácticamente nos vamos a proteger de un factor llamado ruido, ¿no? El ruido eléctrico es el que más nos pega. Si ahorita no lo tenemos visualizado, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Este es el llamado ruido eléctrico. El ruido eléctrico consta de una señal, que es afectada por una agresora. Es una señal víctima y una señal agresora que se acopla a la señal víctima, ¿no? Entonces, es donde debemos de protegernos, ¿no? Podemos seguir a la siguiente, por favor. Y más que nada, involucrar varios tipos de ruidos, ¿no? Tenemos el ruido no correlacionado y el ruido correlacionado. El ruido no correlacionado corresponde cuando hay o no, bueno, cuando no hay una señal. El ruido correlacionado es cuando hay una señal. Estos ya son temas un poco ya, una dificultad muy grande, mayor, porque ya inclusive viene el comportamiento del electrón ya a niveles pues muy pequeños, ¿no? Pero el que más nos apega a nosotros en un ambiente es el ruido atmosférico, el extraterrestre, el causado por el hombre, que es el industrial, y el ruido térmico. Es a lo que nosotros podemos ver a nuestro día a día, cómo puede afectar a nuestras máquinas. En sí, no solamente las CMM, sino a todos nuestros sistemas
eléctricos, ¿no? El atmosférico, pues, no sé, todos hemos visto cuando hay una lluvia exterior, cae un rayo y se baja la intensidad de la luz en los focos. El extraterrestre, pues es cuando empiezan a fallar en las telecomunicaciones, ¿no? Estoy en una llamada y empieza a fallar mi llamada por causa de radiación solar, ¿no? El otro es el ruido causado por el hombre, que es ahí también donde pues, más se involucra, ¿no? Un motor eléctrico, hablar de motor eléctrico, ya hablamos de un ruido ocasionado pues ya por el mismo motor, ¿no? Por su naturaleza. Y otro factor muy importante es el ruido térmico. El ruido térmico nos pega bastante, como sabemos, al calentarse un componente, genera más resistencia hacia pues, el suministro, ¿no? Al calentarse, pierde ya, hay más resistencia, y si hay más resistencia, estamos muy propensos, hay mucha probabilidad de la ocurrencia de un cortocircuito. Entonces, eso es lo que nos debemos de asegurar con un sistema de seguridad eléctrica, ¿no? Sí, y es ahí ya donde entra el UPS. Sí, claro, un poquito de paréntesis ahí también para mencionar, como lo decíamos, todos los componentes electrónicos hoy en día son bastante delicados y nada más para cerrar el punto que tenías, pues a dónde nos lleva todo esto que mencionabas del ruido térmico. Si tenemos un ambiente en el laboratorio donde hay mucha suciedad en el ambiente y dentro de nuestro controlador electrónico estamos viendo saturación de polvo, pues eso nos lleva a pues, saturación térmica y al final de cuentas a bajar la calidad o la vida útil de ese componente electrónico. Entonces, todo esto se relaciona con pues, el ecosistema que nosotros queremos lograr para que nuestra máquina opere de las mejores maneras. No sé si les ha tocado como usuarios o también aquí como ingenieros llegar a un controlador y decir, ¿sabes qué? Tu controlador está a 80 grados centígrados. ¿Por qué? Pues a lo mejor el ventilador dejó de funcionar o a lo mejor hay mucha suciedad acumulada, ya los filtros se taparon. ¿Pero a dónde nos lleva todo esto? Pues a lo que mencionabas, ¿no? Del ruido térmico y cómo eso nos puede ocasionar variaciones en nuestro voltaje, funcionamiento del controlador. Sí, bueno, principalmente al tener ya una caja donde tenemos ya el control, pues obviamente no es de espantarnos, ¿no? Todo esto ya está calculado, ese control ya pasó por muchas manos de diseño, entonces ya está hecho para un funcionamiento ideal, pero es de nuevo esta palabra, ¿no? Es un funcionamiento ideal. A lo mejor no se está considerando al polvo donde se está sometiendo pues la caja, ¿no? La caja del control. Y bueno, aquí es donde ya entra el UPS. El UPS es un sistema interruptible de suministro eléctrico, ¿no? Podemos ver la siguiente, por favor, podemos ver en unas diapositivas qué contenemos en un UPS. Sabemos el UPS principal es bueno, regresa a la pasada, es esta máquina eléctrica. Esta máquina eléctrica es muy importante para nuestra seguridad eléctrica, ¿no? Si continuamos en la siguiente, el UPS, bueno, en este caso, la marca PowerBar de Ametec tiene en sus modelos, tiene las siguientes letras, ¿no? Las siguientes letras de A, B, C, D, E y F. Como que ya cada una de estas letras significa el alcance que tiene, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la letra A corresponde a un desviador de tensión, la letra B es el transformador de aislamiento de baja impedancia, la letra C es un filtro de ruido, la letra D es un regulador de voltaje, el E corresponde ya a un sistema de batería de respaldo, y la letra F es el regulador de frecuencia. Entonces, porque es importante conocer qué es lo que tenemos en nuestro acondicionador de señal, ¿no? En nuestro acondicionador de poder. ¿Por qué? Porque con esto nos vamos a saber qué alcance tengo de protección en mi máquina de coordenadas. Entonces, es importante ubicarlo. ¿Por qué? Bueno, en este caso, si no estamos un poco conscientes de
de lo que es el ruido eléctrico, lo podemos ver en el siguiente video. En el siguiente video vemos vamos a ver una señal que, cómo es nuestra señal antes de ya tener un condicionador de poder, ¿no? Y cómo el ruido afecta a esta señal. Entonces,